Buenos días a todos. Este es el trabajo grupal para Física General 2. Nosotros somos Marlon Cordero, Daniel Obando, Ignacio Mora, Andrés Rojas y Kermit Tenorio. Vamos a presentar el experimento del motor de solenoide. Yo soy Eric Daniel Obando Venegas y voy a explicar un poco sobre la teoría detrás de nuestro experimento. Me voy a enfocar en el campo magnético del solenoide y su efecto sobre el clavo que tiene en su interior. Bueno, primero sabemos que el campo magnético dentro del solenoide es uniforme y se puede calcular con la fórmula que dice que el campo es igual a μ sub 0, que sería una constante, por el número de espiras n, por la corriente I, todo esto sobre la longitud L del solenoide. Con esto también sabemos que el campo es mucho mayor dentro del solenoide que afuera del solenoide, por lo que el clavo va a sentir el efecto del campo magnético al interior del solenoide y esto haría que se empiece a mover hacia afuera como se ve en la flecha negra de arriba. Pero debido a cómo está construido el motor, el clavo no sale del todo del solenoide. Y debido a esto, como mencioné anteriormente, el campo magnético fuera del solenoide es muy débil, por lo que el campo magnético interior hace que el clavo se vuelva a meter y este proceso se repite una y otra vez haciendo funcionar el motor del solenoide. Buenas, mi nombre es Kermit Tenorio Jiménez y voy a proceder a explicar cómo funciona el movimiento de nuestro motor. Al estar ya todo conectado y haberle aplicado un cierto voltaje a nuestro motor, este produce un movimiento alternante, ya que funciona como una especie de interruptor que se activa y desactiva. Como se puede observar en la imagen, en ese punto, cuando el alambre de cobre hace contacto con el eje principal, este interruptor se activa y hace que en el eje principal fluya corriente y esta corriente se transmite hasta el solenoide generando un campo magnético. Como ya se habló, este atrae el tornillo y eso es lo que genera el movimiento. Y al alambre de cobre dejar de tocar el eje principal, el interruptor se desactiva, pero por la misma velocidad que trae el movimiento, este hace que el eje vuelva a tocar nuevamente el alambre de cobre y se repita el proceso y lo haga así simultáneamente muchas veces por segundo, produciendo el movimiento. Los materiales utilizados en la construcción del motor de solenoide podrían clasificarse en dos partes, la parte estructural y la parte funcional. La parte estructural sería donde estaría posicionada la parte funcional para hacer funcionar, valga la redundancia, el motor de solenoide. En esta parte se utilizó tabla de pino como base de la estructura, aproximadamente 25 centímetros de alambre rígido como cigüeñal del motor, 4 arandelas, carrete de hilo de coser o alguna base donde hilar el alambre esmaltado de la bobina, en nuestro caso, la parte exterior de una jeringa, tornillos para fijar los cables a la madera, tape aislante, clavos para fijar la estructura, un clavo que servirá de embolo o de pistón, una hélice de ventilador o similar. En este caso se utilizó unas aspas de ventilador de microondas para hacer efectivo el trabajo del motor como ventilador. Y para la parte funcional se necesitó 50 centímetros de cable coaxial antena parabólica, una terminal de 2 hilos, alambre esmaltado calibre 22 estándar americano. Es importante calcular que la longitud sea para 500 vueltas de hilo de bobina. En nuestro caso se utilizaron 20 metros de este alambre, un interruptor de corriente y una fuente de alimentación. En nuestro caso se utilizó un adaptador de 120 voltios de corriente alterna a corriente directa con una salida de 9 voltios y 2 amperios. Buenas, mi nombre es Ignacio Mora y les voy a presentar la construcción de la máquina solenoide. La primera parte fue la estructura de madera, la cual se realizó cortando en una base rectangular de 10 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. Luego se cortaron los parales de madera para, para poder sostener el cigüeñal y además para poder sostener el cable conductor y el interruptor que van pegados al cigüeñal. Luego se hizo la sujeción correspondiente con clavos y goma. Seguido a esto se realizó el cigüeñal con el alambre rígido. Después de esto, utilizando el cable coaxial, se obtuvo el cable rígido que serviría como conductor, que funcionaría como el volante y además para conectar el circuito al extremo del cigüeñal. Después de esto se realizó la bobina, utilizando 500 vueltas aproximadamente. Se utilizaron se dejó un extremo a un lado utilizando un exceso y el extremo del otro lado
también con un exceso para luego realizar la conexión. Después de esto, la conexión correspondiente sería de la siguiente forma. De los extremos de los cables de la bobina, uno era positivo, que es el primero que se realizó, y el negativo fue el último. Luego el interruptor hace contacto con el cigüeñal positivo. Este interruptor es positivo. Luego la terminal fijada al extremo del cigüeñal es negativo, para poder cerrar el circuito. Luego todo se conecta a un interruptor usando todos los positivos de un lado en una parte de la terminal y todos los negativos del otro lado en el otro terminal, incluidos los cables de la fuente de tensión. Bueno, ahora voy a explicar el funcionamiento del motor de solenoide. Primero que todo se conecta la fuente de alimentación a la corriente alterna del hogar. Esta cambia de 120 voltios de corriente alterna a 9 voltios de corriente directa. Luego se acciona el interruptor del motor y el circuito empieza a funcionar, ya que está cerrado. La bobina realiza su trabajo induciendo corriente y hace que el clavo se contraiga y que funcione como un volante. El cable interruptor lo que hace es desconectar y conectar el circuito. Entonces cuando el volante está vertical, hace contacto, entonces existe continuidad en el circuito y se produce el movimiento de acuerdo al volante y al movimiento del cigüeñal, que hacen que gire el ventilador. Como conclusión, logramos ver que gracias a los campos magnéticos y las propiedades de estos y los imanes, se pueden crear motores funcionales para distintas tareas. En nuestro experimento, a pesar de las distintas pérdidas que ocurren durante el proceso al ser materiales caseros, nuestra hélice logra girar de manera constante, confirmando lo planteado por la teoría explicada anteriormente. Pero también nos dimos cuenta de que con otros materiales o cambiando la forma de algunas piezas y siguiendo estos mismos principios, podemos hacer que nuestro pequeño pistón vaya a distintas velocidades, ya sea más rápido o más lento, de acuerdo con lo que ocupemos, afectando de forma directa lo que ocupamos mover con ese pistón. De esta manera somos conscientes que si aprovecháramos la energía mecánica que genera nuestro pistón, en estas condiciones podríamos ser capaces de mover otros objetos, como lo son bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Exactamente este es el mismo concepto que utilizan los motores eléctricos, que son tan famosos y tienen tantas aplicaciones hoy en día, las cuales van desde el bombeo del agua que bebemos hasta ascensores y grúas, incluso la refrigeración de centrales nucleares. Así que comprender estos conceptos correctamente nos ayudará a aplicarlos en una variedad de proyectos a futuro.